Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Silvia Edo de Seal Sunflowers y esta es la continuación de la lectura del libro Después del conflicto, la paz de Bert Hellinger. No es un libro sencillo, es muy profundo y algunos conceptos quizás uno los tiene que leer o volver a escuchar para comprenderlos. Así que hay un primer video y este sería el segundo, son las primeras hojas. Voy a empezar leyendo, acá hay un subtítulo que se llama El campo. Dice así: espero que la música no esté muy fuerte y que puedan disfrutar de la lectura. Vengo de hacer un poco de gimnasia, así que estoy tratando de estar bien, pero algo despeinada. El campo, vamos a nuestra lectura. Logramos comprender mejor estas conexiones si las observamos desde la imagen del campo. El campo de resonancia donde las constelaciones suceden, el campo cuántico que se habla tanto ahora. Rupert Sheldrake habla aquí de un campo mental o de una mente expandida, ampliada. En inglés, Extended Mind. Él observó que, entre los seres vivos, existe una comunicación que solo se puede comprender si suponemos la existencia de un campo mental, dentro del cual permanecen y se mueven. ¿De qué otro modo se explicaría el hecho de que un animal se oriente justamente hacia la planta que necesita para aliviar una molestia de su cuerpo? O que un perro sepa cuando su amo emprende el camino de regreso al hogar. Lo mismo ocurre con los fenómenos que se observan en las constelaciones familiares y solo resultan comprensibles partiendo de la suposición de este tipo de campo compartido. No es magia, solamente existe ese campo energético donde suceden las cosas. Por ejemplo, que cuando los representantes de ciertos miembros de una familia ocupan una posición en relación con otros, repentinamente sienten cómo las personas que representan, aunque no sepan nada sobre ellas, lo pueden percibir, sentir, manifestar. En ese campo, todos están en resonancia con todos los demás. Nada ni nadie puede caer fuera de ese campo. Incluso lo pasado y los muertos continúan presentes y actuando. Por lo tanto, todo intento de excluir a alguien o deshacerse de él o de ella está condenado al fracaso. Por el contrario, lo excluido, rechazado o eliminado adquiere más poder dentro de ese campo precisamente a causa del intento de deshacerse de ello. Cuanto más fuerte sea el deseo de deshacernos de algo, tanto más fuerte será su acción. El campo estará intranquilo y desordenado hasta que lo rechazado sea reconocido y ocupe el lugar que le corresponde dentro de ese campo. Campo y conciencia. Las formas en que actúa la conciencia se vuelven más comprensibles para nosotros si las consideramos en relación con los campos mentales. Allí se pone de manifiesto que nos movemos en campos diferentes. Por ello, en los distintos campos también tenemos distintas conciencias. Las reacciones de la conciencia nos permiten interpretar cómo actúa ese campo, a quiénes abarca y a quiénes o a qué desplaza o excluye. El campo se polariza por la influencia de la conciencia, buena o tranquila. Esto significa que solo una parte del campo, o aplicando este concepto a las relaciones interpersonales, una parte de las personas pertenecientes a ese campo son reconocidas como que pertenecen. En el idioma de la conciencia
aquellos a los que se les permite pertenecer son los buenos. Sin embargo, buenas, en el sentido de la conciencia, solo son aquellas personas que al mismo tiempo rechazan y excluyen todo lo diferente. Como lo desplazado y excluido no llega a salir del campo, sino que por el contrario gana fuerza dentro de éste, lo desplazado pondrá en un aprieto cada vez mayor a quienes son considerados buenos. Eso se manifiesta en el hecho de que continuamente se ven obligados a defenderse de lo supuestamente malo en su propia alma y en su entorno. La lucha contra la sombra de su propia luz los va consumiendo, hasta que sus fuerzas decaen y también ellos en su interior. Conceden un espacio a lo malo o caen presa de eso. Eso sí, sin respetarlo, con una sensación de derrota y con mala conciencia. ¿Cuál es entonces el gran conflicto? Es el conflicto entre la conciencia tranquila o buena y la mala conciencia. A partir de aquí se originan los conflictos más implacables, más crueles, entre los grupos y en la propia alma. El delirio. Bajo la influencia de la tranquilidad de conciencia y de la irresistible necesidad de pertenecer, surge un movimiento fervoroso y ciego. Por un lado, provoca una sensación de éxtasis, el éxtasis de la inocencia, de la conciencia tranquila y de la pertenencia, que sin embargo al mismo tiempo se dirige con ira ciega en contra de otros. Conduce a los individuos hasta el punto de estar dispuestos a matar, en conjunción con un deseo de aniquilar a otros, sin que la mirada considere a esos otros como seres humanos. Para aumentar anónimamente esa sensación de éxtasis, son arrojados como cebo ante un ídolo ciego y asesinados para él. Por lo tanto, ese conflicto grande y sin sentido extrae su fuerza de un delirio como este. Si ustedes pueden ir escuchando esto y haciendo relación en cómo nos sentimos cuando hay alguien de la familia que, por ejemplo, elige hacer las cosas de manera diferente a toda nuestra familia, lo miramos como con recelo, como desacreditando esas actitudes. O alguien que decide salir de la religión de la familia, o alguien que está en el partido político diferente. Entonces, ¿cómo nos comportamos los que estamos de un lado y los que estamos del otro? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Solamente son buenos? ¿Hacen las cosas correctas aquellos que están de nuestro lado de la vida, de nuestra forma de mirar, desde nuestra conciencia buena o tranquila? Este es el gran dilema que plantea Bert Hellinger, es quien nos abre la mirada a esto tan vital como poder ser comprensivos frente a la mirada diferente del otro y no porque sea una mirada diferente dejarlo en exclusión. No perteneces, no existís, te aniquilo con el pensamiento y a veces con cosas mucho más graves. Sigo. Dice, existen por supuesto distintos grados de este delirio, pero el movimiento básico es el mismo. En ese movimiento, el sí mismo se disuelve en el yo colectivo del grupo, que está seducido por la tranquilidad de la conciencia, la buena conciencia de pertenecer a ese grupo. Y ha llegado a sentirse superior a los demás,
aunque en otros aspectos permanece en el anonimato. La fuerza del anonimato, la debilidad de cuando estamos solitos frente a defender una idea, un concepto o algo que queremos para nosotros. Dice, ese movimiento es el mismo que lleva al entusiasmo. También, en el caso del entusiasmo, la percepción es reducida y adquiere rasgos delirantes o en ocasiones queda suprimida. Quien se retira de la masa de entusiasmos y se vuelve en sí, deja de ser útil para el gran conflicto. Lo leo de nuevo. Quien se retira de la masa de entusiastas y vuelve en sí, deja de ser útil para el gran conflicto colectivo. No se deja seducir en su favor, pero aún está en riesgo de caer víctima de ese conflicto, porque los entusiasmados pueden volverse en contra suya y considerarlo un traidor. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma conciencia buena o tranquila que los demás. Resumen. Los grandes conflictos comienzan en el alma bajo la influencia de la conciencia buena o tranquila. A este tipo de conflicto a menudo se lo sacrifica tanto. Voy de nuevo, a este tipo de conflicto, a menudo se le sacrifica tanto la propia vida como la de los otros. De esta manera, en el alma, los grandes conflictos se vuelven algo sagrado, incluso algo divino, algo a lo que voluntariamente se le ofrece como sacrificio, incluso lo más alto y lo último, pero únicamente al Dios propio. Por consiguiente, los grandes conflictos son conflictos al servicio de ese Dios. Él es el que los inicia y el que los recompensa. ¿De qué manera? Sobre todo después de la muerte, porque la vida aquí es el alimento que se le ofrece continuamente mediante sacrificios que lo enaltece dentro del grupo y que garantiza su dominio dentro del mismo. ¿Tenemos alguna salida de esto? Busco encontrarla en el próximo capítulo, nos dice Bert Hellinger, el cual empiezo a leer ya mismo. La gran paz. El amor. A la par de los conflictos que surgen en gran medida desde la conciencia tranquila y del deseo de supervivencia entre las personas, existe también un movimiento hacia los otros, el anhelo de unirse a ellos y la curiosidad, el deseo de conocerse más. El comienzo de este movimiento lo constituye el amor entre el hombre y la mujer, cuando ambos provienen de familias distintas. A través de la nueva pareja, también ambas familias se acercan y forman un clan en cuyos límites reina la paz. El intercambio. La otra forma en que familias y grupos diferentes se acercan y abandonan el temor recíproco es el intercambio, el dar y el tomar. Como esta forma ofrece ventajas para ambas partes, las une aún más. A veces luego de un tiempo también se fusionan ante la amenaza por parte de otros grupos y juntos aseguran sus probabilidades de supervivencia. Aquí todo tiene que ver con la supervivencia. Por eso cuando estamos en grandes grupos o respondemos a esas lealtades invisibles, ya sea a familiares, a nuestro sistema familiar, a grupos religiosos, a grupos políticos, cuando estamos ahí respondiendo desde esa buena conciencia,
entramos en ese modo supervivencia donde nos transformamos en caníbales, ¿no? Donde muchas veces se llega a extremos indeseados por ese instinto de sobrevivir dentro de ese grupo al que pertenecemos, y que si nos mostramos un poco diferente tememos ser excluidos, ser sacados de ese grupo. Cuando en un conflicto se necesitan aliados, estos se unen en contra de un enemigo común de afuera del grupo, y de esa forma hacen más intenso el intercambio y la adhesión entre sí. De esa manera, la amenaza externa y el enemigo externo contribuyen, sirven a la paz interior. La conciencia. Al mismo tiempo, este grupo desarrolla una conciencia común, bajo cuya influencia los miembros ponen un límite frente a aquellos que se encuentran fuera de su grupo. Al mismo tiempo, este grupo desarrolla una conciencia común bajo cuya influencia los miembros ponen un límite frente a aquellos que se encuentran fuera del grupo. Bajo la influencia de la conciencia, se sienten mejores que los demás y los menosprecian. Todo aquello que sirve al grupo propio y lo que éste exige como condición para poder pertenecer es recompensado por la conciencia con una sensación de ser bueno o de ser mejor. En este contexto, la conciencia acepta y premia todo que va en contra de los que están fuera del grupo. La conciencia acepta y premia todo lo que va en contra de los que están fuera del grupo. También premia lo que sirve para delimitar y proteger, incluso los sentimientos de agresión que intensifican la disposición a crear conflictos y luchar contra otros. Incluso los sentimientos de agresión que intensifican la disposición a crear conflictos y luchar contra otros. Tanto la paz en el interior del grupo como la conciencia buena, esto que Hellinger dice tranquila, que la consolida son condiciones previas para superar con éxito los conflictos externos. Vamos de nuevo. La paz en el interior de un grupo, como la conciencia buena, tranquila, que la consolida, son condiciones previas para superar con éxito los conflictos externos. La impotencia. Entonces, ¿cómo se logra la paz entre grupos que ya estuvieron en conflicto? Por lo general, esto ocurrirá cuando ambas partes ya no puedan seguir luchando y sus fuerzas estén agotadas. Siempre y cuando ambos grupos hayan estado en paridad de fuerzas y admitan que continuar enfrentados solo significaría pérdidas. En ese momento hacen las paces, determinan nuevas fronteras que los dos grupos respetan. Algún tiempo después, comienzan a intercambiar. Ambos toman y dan, y quizás lleguen a unirse para formar un todo mayor. El triunfo. Pero ¿qué ocurre si un grupo derrota al otro y lo somete, luego de haber intentado aniquilarlo? El grupo triunfador pierde la unidad interna después de triunfar. Esto es muy interesante. El grupo triunfador pierde la unidad interna después de triunfar. Así, el grupo sometido vuelve a tener autoridad después de la derrota, se fortalece. La disolución del grupo triunfador y su ocaso comienza a partir de ese triunfo. Voy leyendo de la pantalla de la compu, por eso me voy moviendo
en las páginas. La comprensión. Aquí lo he descrito en general y a grandes rasgos. Como ocurre en la vida, esta generalización no abarca la diversidad de matices de lo concreto, pero tampoco se trata de esto. Visto desde afuera, la guerra y la paz parecen un destino inevitable, con sus cambios y su mutua dependencia. Y realmente lo son hasta tanto no tomemos conciencia de las conexiones más profundas entre la guerra y la paz que tienen lugar en nuestra alma, y por lo tanto permanezcamos inaccesibles a las comprensiones esenciales. Una de las comprensiones es que al final todo gran conflicto fracasa. ¿Por qué debe fracasar? Porque niega lo evidente y traslada afuera algo que solo se puede solucionar en la propia alma. No pretendo decir que todos los conflictos se pueden solucionar de esta manera. Tampoco digo que podemos vivir sin conflictos. Los conflictos son una parte necesaria en el desarrollo del individuo y de los grupos. Pero teniendo en cuenta las comprensiones esenciales, los conflictos se pueden solucionar de otra manera, con más prudencia y reconociendo las distintas necesidades y los límites que las soluciones conjuntas imponen. Porque en definitiva, toda paz se alcanza mediante una renuncia. Toda paz se alcanza mediante una renuncia. Que uno baje un cambio hace que el otro diga, uy, a ver, aflojó con esto, a ver en qué yo puedo aflojar para colaborar en una nueva instancia de diálogo, de encuentro. La paz interior. En su interior cada individuo vive continuamente el conflicto entre distintos sentimientos, necesidades e instintos. Es cierto que cada uno de ellos es importante, pero solamente logran imponerse y alcanzar sus objetivos en la medida en que se toman en consideración y logran armonizarse entre sí. Así ganan algo y al mismo tiempo deben renunciar a algo, teniendo en cuenta el todo mayor, al todo mayor. Si están compensados entre sí, nosotros nos sentimos bien y en paz. Pero, mientras existan conflictos y sus limitaciones y posibilidades aún no hayan sido delimitadas, nosotros nos sentimos molestos, quizás también incitados y a veces enfermos y exhaustos. La pregunta es, ¿se trata aquí solo de un conflicto interno o se trata de un conflicto de afuera que hemos trasladado al interior? Se trata de un conflicto interno que hemos trasladado hacia afuera. Como para comprender mejor esta concordancia que se da entre afuera y adentro, vuelvo a referirme a los campos mentales. La paz en un campo mental presupone que todos aquellos que pertenecen a él sean reconocidos como pertenecientes en igualdad. Esto se logra recién cuando los denominados buenos han podido descubrir lo malo y lo peligroso de su conciencia tranquila. ¿Escucharon eso? Esto se logra cuando los denominados buenos han podido descubrir lo malo y lo peligroso de su conciencia tranquila. Recién entonces pueden ir más allá de los límites de la conciencia tranquila, si bien con una sensación de culpa y de una mala conciencia. Cada vez que nos salimos del cubículo donde suponemos o tenemos internalizado por patrones familiares, por formas pensamiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, desde nuestra educación, desde
nuestra religión, desde nuestra familia, cada vez que salimos para pensar un poquito diferente a esos mandatos, a esos patrones, a eso que fue dado por nuestro sistema, nos sentimos como que somos malos y estamos en lo que llama Bert Hellinger mala conciencia. Recién entonces pueden conceder, cuando uno se empieza a atrever a esto, un lugar de pares dentro de ese campo a lo rechazado. Recién podemos decir, uy, eso que estaba rechazando, ¿es tan malo como creía? ¿Es tan inadmisible? Y ahí por ahí aparece aquella persona que rechazábamos y entonces la empezamos a mirar desde otro lugar. La percepción. Dentro del campo, la percepción de los miembros es limitada. Dentro de un campo se repiten los modelos, también los modelos de actitud de las personas, sobre todo porque lo rechazado y las personas rechazadas también rechazan con la conciencia tranquila de ellos, a quienes los rechazan a ellos. Los rechazados rechazan a quienes los rechazaron. De manera que el conflicto entre ellos no es más que un conflicto entre conciencias tranquilas. Buenas conciencias que se enfrentan entre sí. Ambas son limitadas, deliran, imaginan que podrán derrotar al otro de una vez por todas y podrán deshacerse de él. Y así gira la rueda del conflicto. Buenos y malos se alternan. Los que antes eran buenos, ahora son malos. Los que antes eran malos, ahora son buenos. Rupert Sheldrake observó que un campo solo puede modificarse cuando un impulso externo lo pone en movimiento. Ese impulso es mental. Proviene de una nueva comprensión. Al comienzo el campo se defiende ante esta comprensión e intenta sofocarla. ¿Qué es esto nuevo? No lo quiero acá. Pero si una cantidad suficiente de sus miembros quedan convencidos y aceptan la nueva comprensión, también el campo como un todo comienza a moverse. Puede abrirse a nuevas comprensiones. Puede dejar atrás algo superado y actuar de otra manera. Tal comprensión sería, por ejemplo, percibir que los grandes conflictos se originan en las conciencias tranquilas o buenas y de ella extraen sus energías agresivas. De las constelaciones familiares y de su prolongación, el fluir con los movimientos del alma, surgió otra nueva comprensión. Se demostró que en una constelación familiar, cuando los representantes tienen tiempo suficiente y logran centrarse sin intervenciones externas, repentinamente son tomados por un movimiento que siempre va en la misma dirección. Unifica en un nivel superior lo que estaba separado. Unifica en un nivel superior lo que estaba separado. Los movimientos del alma nos llevan de una comprensión a otra por un camino que termina donde los grandes conflictos pierden su encanto y razón de ser. Estos movimientos van más allá de los límites de la conciencia tranquila y así van más allá de los límites del propio grupo. Unen lo que estaba separado para conformar una unidad mayor que enriquece a ambas partes y les ayuda a avanzar. Qué bello esto. La otra conciencia. En el nivel de los movimientos del alma actúa otra conciencia. Percibimos como un sentimiento aquello que identificamos como culpa o inocencia. Lo mismo ocurre con la conciencia que nos lleva más allá de los límites de nuestro grupo. Nos sintoniza con algo mayor y une.
a un nivel más elevado aquello que antes estaba en posiciones opuestas. Esto sucederá cuando hayamos transitado una parte del camino que nos lleva más allá de nuestra conciencia habitual. Tal conciencia podrá manifestarse como tranquilidad o intranquilidad, serenidad en equilibrio o sensación de haber perdido el rumbo, de persecución y de no saber cómo seguir adelante. Esto ocurre aunque no tengamos en cuenta que, al perder nuestro centro, volvemos a quedar hechizados por la tranquilidad de conciencia, o por su opuesto, la mala conciencia. Estar en sintonía significa estar en contacto con muchas cosas. En realidad significa que estoy en contacto con todo y por lo tanto quiere decir que no soy enemigo de nadie. Pero la tranquilidad de conciencia, la buena conciencia, me muestra unido a una de las partes y en conflicto con la otra, hasta desear aniquilarla. Pero entrar en el hecho de la otra conciencia significa dejar atrás las imágenes de oposición, de enemistad. También en este lugar existen los conflictos. Necesariamente son parte del crecimiento y del desarrollo, pero aquí no están presentes las imágenes de enemistad, ni el deseo de aniquilar. Por sobre todo, aquí no hay ese entusiasmo desenfrenado, tampoco fervor, dice Bert Hellinger. Entonces, ¿dónde comienza la gran paz? Allí donde se han extinguido el deseo de aniquilar al otro. Imaginen los conflictos en una separación, en un divorcio, cuando no nos importan ni siquiera nuestros hijos. Solamente queremos hacer desaparecer al otro, aniquilarlo. Le decíamos lo peor. Allí donde se ha extinguido el deseo de aniquilar al otro, donde no importan las justificaciones y donde el individuo admite que las personas no son mejores ni peores. Cada una a su manera, todas ellas están implicadas y por lo tanto tan comprometidas como nosotros. Y en ese sentido, todos somos iguales. Si reconocemos y aceptamos esto, si reconocemos que a causa de nuestra conciencia no somos libres, podremos acercarnos sin soberbia. Si reconocemos y aceptamos esto, si reconocemos que a causa de nuestra conciencia no somos libres, podremos acercarnos sin soberbia. Respetando los límites establecidos, podremos mirar más allá de nuestra habitual tranquilidad de conciencia. Podremos ir más allá y encontrarnos en algo mayor. Allí comienza la gran paz. El otro amor. Otro amor prepara el camino hacia esta paz. Es un amor que nos lleva más allá de los límites de la tranquilidad de conciencia, de la buena conciencia. Jesús describió ese camino al decir: sean misericordiosos como mi Padre, que está en el cielo. Él permite que el sol brille sobre los buenos y los malos. Permite que la lluvia caiga sobre justos y pecadores. Es amor para todos, tal como son. Es el otro amor, el gran amor, el amor que está más allá del bien y del mal, el amor que está más allá de los grandes conflictos. Llegué hasta la página 33 recién y luego viene otro capítulo que se llama Lazos del Destino, que lo entregaré si Dios quiere la próxima. Gracias por estar acá.
Si les gusta, compartan o déjenme algún comentario. Quizás ayude a la comprensión el escucharlo e ir leyéndolo. Es un libro muy revelador para mí. Fue muy revelador la primera vez que lo leí. Gracias por estar. Un beso grande. Con amor y gratitud. Silvia, de Sil Sunflowers. Ahí me encuentran. Bye.